Gracias, buenas noches, bienvenidos. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión a la hermana Edith Padilla Johnson, que en su larga trayectoria como estudiante de teosofía ha acumulado 39 años, si mal no recuerdo, de transitar por estos caminos de la teosofía y que ha ocupado diferentes cargos, responsabilidades dentro de la Sociedad Teosófica en Perú, desde presidente de logia hasta hoy, que es coordinadora de la Agencia Presidencial de la Sociedad Teosófica en Perú. Así que hoy dispuestos y muy felices de tenerte entre nosotros para poder escucharte, querida Edith, con el tema que hoy nos vas a compartir, cuyo título es el significado o lo que significa ser un teósofo. Así que adelante y muchas gracias por colaborar con la difusión de este conocimiento a través de la Logia Blavatsky de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias, querida Enrique. Para mí es un honor estar con ustedes. Saben ustedes que amo a México y por lo tanto a sus logias y la Sociedad Teosófica. Me complace saber de que mi logia se llama HPB. Ustedes están en Blavatsky. Es lo mismo. Me siento en casa. A ver, voy a compartir. Me avisan si está todo ok. El nombre de esta disertación que quiero compartir con ustedes tiene un motivo muy importante porque he visto que desde que entro a la Sociedad Teosófica el año 84, dicen que somos teósofos, ¿no? Cuando entré. Y en esa búsqueda de saber qué es un teósofo, me encontré con muchas sorpresas. Ahora voy a compartir esto con ustedes. El significado de ser teósofo, pues eso se dio a conocer desde la fundación de la Sociedad Teosófica. La señora Blavatsky utilizaba el término teosofist, ¿no? Es así que hay una revista que hasta ahora se llama The Theosophist. Entonces, el significado es el teósofo. ¿Y qué es ser teósofo? Decimos ahora. Voy a remontarme a eras, a millones de años atrás, en la que nosotros tenemos como estudios teosóficos, porque todo este conocimiento se da desde la fundación de la Sociedad Teosófica. ¿Por qué se da? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no se dio antes? La respuesta es simple por un lado y compleja de entender. En logias, en cursos, estudiamos de que la vida se desenvuelve a través de muchas espirales, rondas que les llamamos nosotros razas, ¿no? La raza raíz, tenemos, y va avanzando de esa manera acá como ven, como ramitos de uva, es decir, la vida da 7 vueltas en cada uno de ellos, ¿no? En cada una de estas vueltas, hasta formar el 7 por 7, 49 y pasa a la siguiente. Nosotros tenemos acá las grandes razas raíz, ahora estamos en la 4ª raza raíz. Voy a hacerlo más grande eso. La vida se va desenvolviendo así. Esa es la 4ª. Primero pasó por la 5ª raza raíz, la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª. ¿Qué se desarrolla ahí? En cada una de ellas
se desarrolla a nivel humano universal. Los principios, por ejemplo, en la cuarta en la que estamos, venimos de formar Kama, o sea, el cuerpo de deseos dentro del mundo de deseos, dentro del mundo de la forma, es decir, emocional, ¿no? Eso ya lo tenemos formado y esa es una de las razones por la que es muy difícil desenganchar de las emociones. Pero si venimos de eso, y eso es lo que tenemos completamente formado, se van despertando dentro de nosotros como semillas y empiezan a florecer. En la quinta, eso es un estudio de logia, es un estudio más concienzudo, pero no es el caso de esta charla, pero vale la pena visualizarlo así. En la cuarta raza, que es esta raza, ¿no? La que está aquí, se está en este momento por grandes fuerzas cósmicas desarrollando el principio mental. Y se sabía, por información primera que dan en la doctrina secreta, de que se está desarrollando el principio mental, es decir, está en plena ebullición y se está formando, pero a la vez pasa la quinta y nosotros vemos de qué manera tan gigante y tan veloz se está desarrollando el principio mental. Lo que para hoy día es novedad, mañana es obsoleto. Y estamos en este momento pisando entre la quinta, ¿no? Estamos muy cerca de formar la semilla de lo que va a ser la siguiente, de la quinta a la sexta, la semilla de lo que va a ser el principio de la intuición, es decir, la inteligencia espiritual. Eso es bien importante, es mejor memorizarlo como la inteligencia espiritual. Entonces, Acuario, que es la época en la que estamos, iba a despertar la mente, pero al recibir esas enormes fuerzas de Acuario, íbamos a estar en problemas, porque al despertar, esa necesidad iba a ser una necesidad enorme. La mente necesitaba ser protegida, ser nutrida con cosas que lo eleven al estado espiritual. Que cuando lleguemos a la sexta raza raíz, ya habremos consolidado. Esa es la razón por la que se forma la sociedad teosófica. La sociedad teosófica, con todos los conocimientos, es esos conocimientos que le va a dar auxilio, que va a formar el cimiento, la raíz de lo que posteriormente va a ser el auxilio de la mente para que no se pierda, ¿no? Va a convertirse en la semilla espiritual cuando se desarrolle ese sexto principio que es búdico. Bud significa despierto. El principio búdico significa el despertar espiritual. Para nosotros apenas tenemos algunos atisbos como metinca algo, ¿no? Acá en Perú se dice metinca, es decir, siento que, pero no es claro, por lo tanto es difuso, confuso, pero estamos en ese tiempo en que se va a despertar. La sociedad teosófica cumple un rol absolutamente importante, porque los maestros, como un auxilio a esta parte del desarrollo de la mente, tiene que espiritualizarse para que no se condene, porque la mente es golosa, la mente quiere el poder, la mente lo quiere todo. Es muy yoísta, por lo tanto egoísta. Entonces este auxilio que envía con conocimientos espirituales, como aprovechando que estamos en la época de Acuario, que viene esa energía espiritual por sí, le da el derrotero para que nosotros tengamos el conocimiento como auxilio y no nos perdamos. Si no hubiera este conocimiento, entonces para nosotros, los que no encuentran ese conocimiento espiritual,
creen que lo esotérico, ¿qué es? Imaginan en el imaginario popular que es todo el mal de ojo, la magia, el poder, el dominio, la brujería, el espiritismo y todo eso porque está en el aire, está bueno, es una manera de decir, ¿no? Está en la materia cósmica que está inundando la Tierra. Entonces todo el mundo está metido en eso, en diferentes etapas de evolución están metidos en eso porque eso es lo que a eso nos arrastra la marea de esa gran fuerza que está viniendo. En teosofía, analicemos qué significa lo que ellos trajeron. Teosofía es una palabra, ¿no?, que viene de raíces griegas. Teos se escribe así en griego, significa Dios. Sofía, sabiduría. Podrían, todos dicen, cuando yo pregunté, hicieron una encuesta, todos, bueno, grandes teósofos, y también se dice, el sentido de teosofía significa sabiduría divina. Ese es el gran aporte que nosotros tenemos para poder nutrir la mente y no extraviarnos en esta parte que inunda. O sea, todo el planeta está inundado de esto a tal punto de que quieren experimentar. Las personas poco desarrolladas quieren experimentar. Dicen, por ejemplo, si yo no siento eso, entonces, bueno, uso drogas. Hay tantas drogas, ¿no?, que hacen para que sientan más ese mundo que le llaman esotérico en el imaginario popular. Lo que sea para embotar, de acuerdo al desarrollo en el que se encuentren, para embotar a la mente, embotar las emociones, porque está en esa corriente, pero la teosofía nos acerca a otro nivel completamente distinto. Es la sabiduría divina. En el diccionario, misterio es el conjunto de doctrinas o reglas que deben conocer solo los iniciados. Eso es lo que dice. ¿Qué significa esotérico? Viene de esotéricos con K, es decir, interno, oculto, secreto. Sabemos que esas escuelas de misterio han venido desde épocas muy antiguas, pero solo se daba a pequeños grupos que estaban ya dispuestos o a tiempo maduros para recibir ese tipo de enseñanzas. Entonces habían lo que se llamaban escuelas de misterios. En ese momento, en esas escuelas eran secretas y se jugaban la vida para poder conseguirlas. En esta época de Acuario es muy fácil encontrarlas. La definición de esotérico, de acuerdo a la señora Blavatsky, dice que es el conocimiento que se oculta a unos y se muestra a otros. Tendríamos que especular un poquito acá, pero decimos, ¿y cómo ahora lo tenemos todo abierto? Pero aquel que tenga ojos para ver, que vea; aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, todo está al frente, pero no todos lo perciben. Porque ¿quién es el perceptor del sexto sentido? La mente. Entonces, se trata no de oculto ahora, pero se oculta el que no ve. Estaba conversando con Julio, que todos lo conocen, de lo que significa teosofista. Porque yo he escuchado, hay diferencia entre teosofista y teósofo. Ese es el primer número de Teosofist, que salió en Adiar. Entonces, conversábamos con Julio y me dice, de Teosofist significa el teósofo. Sería algo así como nosotros que somos psicoanalistas, psicoterapeutas,
Entonces somos psicoterapeutas, no somos terapistas. Entonces aquí nosotros vemos que hay algo que no está bien, ¿no? De repente es una jerga sacada del españolizar el inglés, ¿no? O sea, de teosofista, teosofista. Pero en realidad el teósofo es la forma correcta de decir. Muy bien, pasando a otro tema para centrarnos en lo que nos lleva el día de hoy. Vamos a analizar el teósofo, el karma y la sociedad teosófica. Todos sabemos porque sabemos por estudios, está en muchos libros, tenemos fundamentos de teosofía del señor Guimarães, en fin, hay muchísimos libros que hablan de que es una mónada que toma un vehículo para poder experimentar, ¿no? En el vehículo, es decir, proyecta su conciencia para formar un vehículo y forma el ego. El ego tiene principios de voluntad, buddhi, amor, sabiduría, y manas, que significa la mente superior. En estos tiempos, vamos a analizar solo de esos tiempos, de eso le llaman el cuerpo causal, el ego, ¿no? Pero en esos tiempos, como hay una corriente, una oleada muy fuerte de Acuario que hace que todos lo sientan, también este ego, al proyectar su conciencia y formar el vehículo en el cual va a experimentar y hacer consciente lo inconsciente, tiene la mente inferior, lo astral, lo emocional y el cuerpo físico. Pero analicemos un poco más este gráfico. ¿Acaso todos no tenemos una mónada? Y cada uno tiene un ego. En el mundo de los egos dice que hay comunicación, hay percepción, pero para nosotros forma parte de un mundo inconsciente. No lo conocemos, está muy profundo, pero por karma de evolución, como uno de los maestros de sabiduría dijo cuando se molestó con una logia en Londres, ¿acaso ustedes creen que es la primera vez que están en la sociedad teosófica? Entonces, este ego tiene la experiencia de su propia conciencia, porque está muy lejos a nosotros, no podemos llegar ahí. La necesidad, la necesidad de buscar, porque tiene que seguir el proceso de evolución allí y utiliza a ese vehículo inferior para poder llegar a eso. Y es ahí donde el karma funciona, porque es como una necesidad. El vehículo inferior, es decir, la mente inferior, el mundo astral, emocional y el cuerpo físico, bueno, a través de la mente, tiene una sed, un hambre de saber, es una necesidad. Y dice, no, hay algo más, tengo que buscar. Y se convierte en un buscador. Algunos, vamos a analizar algunos casos, algunos. Entonces empieza a buscar. Uno, para explicarse por qué siento eso. Dos, dice, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas diferencias? Debe haber algo, y también busca. Si el karma que nosotros hemos dejado de vidas anteriores, hemos sido, por ejemplo, como dice el maestro, ustedes creen que es la primera vez que están acá. Entonces, buscaremos algo y cuando lo encontramos, decimos, esto es lo que buscaba. Pero en esa búsqueda muchas veces por karma nos extraviamos, porque todo es parecido, ¿no? Todo es parecido. Por la misma era de Acuario, intentan vender todos los productos parecidos porque todo eso se forma del comercio, ¿no? El comercio del mundo espiritual. Entonces, por karma, hay veces dos egos
que han sido amigos o han sido hermanos o han sido muy cercanos en este mundo, se pueden conectar y otra vez se unen y empieza la sensación de fraternidad. La sociedad teosófica nuclea a ese tipo de personas porque es una escuela que está viva, es una organización que entrega los conocimientos. Antes era muy difícil. Acuérdense que para conseguir un libro teníamos que caminar muchas librerías, eran libros raros que generalmente no había. Entonces, pero por karma de alguna manera llegábamos, ahora vamos a ver cómo. Sabemos que el ego tiene un mandato, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, porque eso es lo que siente, está puro, no hay nada sucio en el ego. Entonces, eso es lo que siente. ¿Qué es lo que encontramos como información? Para regresar al tema que hemos estado viendo hace un segundo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que está en condiciones de ser enseñado. Por eso les decía, un ego ya maduro para recibir esas enseñanzas, que es capaz de escuchar, porque todos no están en esa especial condición de la mente que permite ser enseñado. Otra cosa que en esta época abunda. Puse esta diapositiva porque ingresó a la Sociedad Teosófica en Perú un señor, pasó un tiempo y le preguntó al hermano Julio, ¿y cuándo nos van a enseñar el faquirismo? Entonces Julio le dijo, no, acá no enseñamos para ser faquires, ¿no? Encuentran dentro de la información teosófica, por ejemplo, que tenemos nadis, que tenemos los chakras, que podemos desarrollar los chakras a través de sistemas, pranayamas, ejercicios, en fin. Entonces, el ocultismo puede servir para las personas como una recompensa sensible e inmediata, es decir, yo me esfuerzo en algo, pero necesito también adquirir algo, como por ejemplo, adquirir poderes o perseguir la felicidad. Nunca más quiero en mi vida problemas, yo quiero ser eternamente feliz. Entonces, el ocultismo me tiene que ayudar para eso, debo vivir en paz, porque su primer paso en el ocultismo es el sacrificio y el segundo la renunciación. Eso es lo que espanta a las personas. Pero el sacrificio no significa quitarme las cosas, o sea, los placeres que tienen el cuerpo físico, el cuerpo emocional. Significa el poder concentrar toda la atención en ir modificando lentamente todo lo que nosotros hemos hecho seguramente en vidas pasadas, pero para eso tenemos una dirección. Hablando de poderes, les voy a contar una historia que creo que va a ser gráfica. Se encuentra que un hombre santo, un monje, iba con otro y como los monjes pues van de pueblo en pueblo enseñando. Y llegan a un pueblo, un lugar donde había mucha gente y había un rajá, vestido, ataviado elegantemente con muchas joyas. Entonces hizo un concurso. Había hecho subir de alguna manera una jarrita de oro a un árbol en un lugar muy alto, casi inaccesible. Entonces el rajá dijo, aquel que pueda subir y bajar el jarro, es el jarro que es de oro, el jarro es de oro, puede llevárselo.
uno de los monjes dijo, yo quiero ese jarro, porque sería un regalo hermoso para mi maestro, que él quería mucho. Y comentó al otro, le dijo, oye, quiero llevarle ese jarro al maestro. Y decidió levitar. Delante de todas las personas, se sentó, levitó, agarró el jarro de oro y lo bajó. Y el rajá dijo, bueno, es tuyo. Llegó contento donde su maestro, feliz, y le dice, maestro, mira lo que te traigo, un regalo, para que tomes el té. Y el maestro le dice, ¿cómo lo has conseguido? Y le contó. Su maestro se enojó mucho y gritando le dijo, has mostrado los sagrados sidis como una mujer impúdica muestra sus carnes por unas monedas de cobre. Y le devolvió la jarra. Entonces, ¿para qué sirve esta historia? A veces las historias nos enseñan mucho. Porque, ¿por qué las personas buscan poderes? Para lo mismo. Conseguir poder significa beneficiarse de ellos. Primero se benefician en hacer un yo muy grande. Es decir, yo tengo el poder de hacer esto o el otro. Segundo, lucirlo para que la gente lo pueda admirar. Pero si alguna persona realmente tiene un CD despierto o tiene algún poder, jamás lo mostrará, salvo que pertenezca a ese grupo de personas que buscan el ocultismo para adquirir poderes y así beneficiarse haciendo crecer mucho más el yo, y de eso hay mucho. Hay cursos, hágase rico, haga esos ritos, ¿no? Dígale no a la pobreza, en fin, ¿no? Y hacen que hay, las personas van y lo hacen, compran cosas, hay amuletos, en fin, porque las personas necesitan esto y si tuvieran realmente el poder de hacer algo, una persona que está ya madura espiritualmente jamás lo mostraría. No porque mostrarlo sería como una mujer impúdica que muestra sus carnes por una moneda de cobre, sino porque algo internamente le dice eso no se hace, ¿no? No necesita un mandato. La señora Blavatsky en La Voz de Silencio dice, el que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. El verdadero poder está en darse cuenta que todos los días hay algo que tenemos que hacer y muchas veces decimos, no quiero hacerlo. Entonces la voluntad que quieren conseguirlo en base a amuletos, en base a ritos, en base a cosas, no se forma así, la voluntad se forma haciendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la manera compleja no funciona, de la manera simple creo que es más productiva, ¿no? Hacer las cosas como si nos estuvieran viendo y de esa manera haremos las cosas perfectas. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en hacer. La felicidad no es el fruto de la acción, sino el trabajo se convierte en el medio de la felicidad. Hablando de karma. ¿Cómo actúa el karma? Y para eso yo creo que las historias nos van a enseñar mucho. Ese es el retrato de Annie Besant joven y
Sabemos que Annie Besant, inglesa, era periodista, era joven en el momento que les voy a relatar. Acababa de pasar un divorcio, un esposo fanático, encima utilizó las leyes para poder hacerle daño y le quitó los hijos. Ella sufría mucho por el daño que le hizo. Entonces, bueno, tenía que trabajar y trabajaba en un diario. El gerente de ese diario, no sé si será el gerente o dueño de ese diario, había recibido 2 tomos de libros que estaban de moda, salían en los periódicos y qué sé yo. Entonces se lo entregó a un periodista, le dijo, analízalo para que hagas un artículo periodístico sobre esto. No pudo, usó a otro. Tampoco pudo. Entonces le dijo a Annie Besant, a ver, léelo tú. Yo creo que tú sí vas a poder entender algo, te siento que estás como preparada, entonces ahí te dejo. Le dejó los 2 libros. Y los 2 libros eran La doctrina secreta. Annie le dijo, está bien, lo leyó, se demoró un tiempito, se lo llevó a su casa y sucedió algo increíble. Ella lo entendió y sucedió algo aquí que sucede con toda persona que se acerca a ese tipo de conocimiento. Algo dentro que viene a ser la inspiración búdica, creo yo, porque es lo único que puede producir ese estado de entusiasmo, ese entusiasmo, esa necesidad de saber más, despertó en ella y le dijo, sí, lo entiendo, y hizo un gran artículo. No contenta con eso, dijo, quiero conocer a la persona que ha escrito eso. La buscó y encontró a la señora Blavatsky. La señora Blavatsky la recibió y le dijo el artículo que estaban escribiendo y le preguntó por qué no te haces miembro de la Sociedad Teosófica. Entonces Annie Besant le contestó, voy a pensarlo, pero le encantó. Se fue. Y en eso ve que en otros periódicos estaban publicando ataques a la señora Blavatsky. Y ella, que ya la había conocido y había sentido cómo era la persona de la señora Blavatsky, regresó con ella y le dijo, acá está la solicitud firmada. Quiero ser miembro de la Sociedad Teosófica. Y es así como llegó a conocer a la señora Blavatsky, cómo se hizo miembro. Y miren ustedes la lumbrera que fue. Era un ser muy espiritual, a tal punto que tenía un maestro directo, terminó escribiendo muchísimos libros, una gran clarividente. Y si ustedes ponen Annie Besant en Google Libros, van a encontrar muchísimos libros. Un ser de ese tipo, ¿cómo pudo ponerse en contacto con la Sociedad Teosófica a través de un trabajo de una persona que le entrega los libros para que haga un comentario de ella? Entonces, acá hay una foto de ella con el señor Lichtbitter, con la cual hicieron los 2 grandes clarividentes, escribieron muchísimos libros. Les recomiendo los libros A los pies del maestro, La voz del silencio, comentado por ellos, ¿no? Y no solamente quedó allí, Annie Besant viajó a la India y estuvo involucrada en la independencia de la India, a tal punto que hicieron unas estampillas en la India con el retrato de ella. Tuvo que ver con la independencia de la India
y la que formó a Gandhi y estuvo también en la formación de Krishnai o Krishnamurti. Miren cómo se teje la trama del karma a través de un episodio aparentemente fortuito. Comenta este libro. Otra historia. El señor Leadbeater, ¿qué sucedió con el señor Jinarayadasa? El señor Leadbeater, en el tiempo que no pertenecía a la Sociedad Teosófica, trabajaba en Ceilán, era director de un colegio de niños, donde era estudiante Jinarayadasa. Y era profesor de ese colegio, y Jinarayadasa era un alumno. Tenía 13 años. Y tal era, me imagino, el magnetismo que tenía del hombre espiritual que era el señor Leadbeater, que recibió una carta de Inglaterra, porque él era inglés, dándole un trabajo para que sea tutor de un periodista muy reconocido y que tenía mucho dinero en Inglaterra. Entonces el señor Leadbeater decidió partir y trabajar ahí en Inglaterra. Por supuesto, él trabajaba por motivos económicos, él viajó, ¿no? Y en ese momento el niño, el que conocemos como el señor Jinarayadasa, le dijo: llévame, quiero ir con usted. El señor Leadbeater habló con sus padres y le dijeron que no, que no. Sus padres eran budistas del señor Jinarayadasa. Y le dijeron que no. Y es así como se despiden. Y el señor Leadbeater se sube a un barco y se está yendo. En el embarcadero estaba la familia del señor Jinarayadasa y también él. Ya tenía 14 años. Al ver que partía, que era su tutor, ¿no? Era su tutor, el señor Leadbeater. Él se tiró al mar. Se tira al mar y nadando quiere llegar a donde está el barco, ¿no? Gritando que no lo dejen. Entonces hicieron detener al barco y lo sacaron del agua porque él estaba nadando atrás. Y los padres del señor Jinarayadasa le hicieron un gesto, ¿no? Llévatelo, llévatelo. Es así como a los 15 años ya era un estudiante en Inglaterra, el señor Jinarayadasa se convierte en su tutor. ¿Y quién le había escrito la carta al señor Leadbeater? Nada menos que el señor Sinnett, A.P. Sinnett, que nosotros sabemos que escribió el budismo esotérico, que son las cartas escritas de los maestros, ¿no? Al señor Sinnett, y nada menos lo contrató el señor Sinnett. Al contratar al señor Sinnett, el señor Leadbeater se pone en contacto con la Sociedad Teosófica e ingresa. La Sociedad Teosófica fue él, y también tras él, con su tutor, el señor Jinarayadasa. Y que no digan que los dos son seres muy espirituales. Entonces miren cómo el karma actúa de tal manera que nosotros no podemos dejar escapar ninguna oportunidad. Bueno, es el caso de él. Bien, voy a contar otro caso. Todos conocemos a Gaspar Torres. A ese hermano lo conocí personalmente y pues es un ser muy espiritual. Esa es la foto de Cuba, de la Sociedad Teosófica Cubana. Y él contó de que era muy niño cuando sus padres iban a la Sociedad Teosófica, eran teósofos. Y a veces lo llevaban, ¿no? Porque no había forma de dejarlo. Y él tenía
10 años, 9 años iba, 10 años le dice a sus padres, y yo también quiero ser miembro de la Sociedad Teosófica. Sus padres le dijeron que no, que fuera mayor de edad, cuando tú ya puedas escoger todo eso, entonces sí. Y él iba a las conferencias, mamá, papá, quiero ser miembro de la sociedad, quiero ser miembro, y los perseguía que quiero ser miembro de la Sociedad Teosófica. No, eres niño, nada, él perseguía. Al final la mamá le dijo, no, no puedes, porque además cuesta dinero, nosotros no tenemos dinero. Y él me cuenta que costaba 10 pesos ingresar a la Sociedad Teosófica. Bueno, ante eso ya pues él no podía hacer mucho. Costaba entrar a la Sociedad Teosófica y sus padres no tenían. Un día lo mandan a comprar algo, ¿no? A la tienda. Entonces él va y en el camino encuentra un billete de 10 pesos. Entonces él vio el billete y levantó la cabeza para mirar alrededor quién había, ¿no? Porque de alguien era el billete. Entonces, al ver que no había nadie, levanta el billete y siguió buscando de quién era el billete, porque no va a ver quién regresa, ¿no? Y no apareció nadie. Al regreso de la tienda igual buscó, no había nadie. Y entonces va y le dice a su mamá, mamá, mira lo que me he encontrado. Y la mamá le dijo, pero ¿has buscado de quién es? Y dijo, sí, sí, pero no es nadie, no había nadie, no había nadie. Y la mamá, que era miembro antigua de la Sociedad Teosófica, se dio cuenta del mensaje. Era exactamente la cuota de ingreso de Gaspar a la Sociedad Teosófica. Es así como él entra de niño a la Sociedad Teosófica. Pregunta, ¿qué pasó con el billete? ¿Lo mandaron? Especialmente, la vida tiene cosas increíbles y nosotros no sabemos. O sea, no sabemos cómo llegamos a la sociedad, o muchas personas deben haber miles de historias, pero esa es una de ellas. Apareció un billete. Ahora, lo dejaron, a alguien se le cayó, no sabemos. Pero tampoco podemos entrar en especulaciones, la cosa es que apareció el billete y él así, de niño, se hizo miembro. La señora Herrada estuvo en Lima varias veces, tuve el honor de recibirla en casa y ella me contó que conoció a Annie Besant y que cuando ella era niña, muy niña, muy pequeña, acompañaba a su papá, al señor Sri Ram, a escuchar las conferencias del Annie Besant. Entonces, ella dijo que nunca pudo olvidar esas conferencias ni el magnetismo que tenía la señora Annie Besant, que ya era mayor, y ella tenía un solo pensamiento, ¿no? Ser miembro de la Sociedad Teosófica. Pero como sus padres estaban allí y eran miembros, entonces ella se nutría fácilmente y terminó siendo presidente internacional, y ustedes saben la categoría espiritual de la señora Rada. Otro caso es el señor Krishnamurti. A él lo reconoció el señor Leadbeater, y miren cómo entró el señor Leadbeater a la sociedad. A él lo reconoció de chiquito, dice que vio que tenía, porque era clarividente el señor Leadbeater, y vio que tenía un aura de cierta manera, y él dijo, él es una persona predestinada. Así fue como entró. ¿Por qué he puesto esto? Porque quiero contarles algo. Hay muchísimos libros de Annie Besant. Y yo pertenecía a una organización muy similar, por supuesto solo similar, pero nada que ver con la Sociedad Teosófica. No la nombro para no ponerme en problema, pero nos entregaban unas hojas que eran fotocopias de 2 o 3 hojitas que nos hacían estudiar. Y yo decía, qué maravilla, qué
cuántas cosas nutritivas, cuántas cosas hermosas puede haber en este mundo. Y estaba enamorada de esos escritos, era increíble. Y hasta que alguna vez, dentro de las fotocopias, porque borraban con un el liquid paper, ¿no? Borraban la parte de arriba que salen los libros, se les olvidó borrar. Decía Annie Besant, ocultismo práctico. Entonces yo pregunté si ella era de esa institución. Me dijeron que sí. Pasó el tiempo y yo pedía, yo era como una esponja, pedía, pero dennos el libro, ¿no? O sea, para leer 2, 3 hojitas era como comer un pedacito y quedarse con hambre. Hasta que un día, de manera circunstancial, conozco a Julio. Y yo dije, tiene algo muy espiritual. Y yo lo invito a ese grupo donde yo iba. Entonces él fue y me dijo, yo también pertenezco a una organización que es muy similar, y me invitó a la Sociedad Teosófica. Yo llego a la Sociedad Teosófica y ¿qué creen que estaban estudiando? Por eso lo puse acá primero. Genealogía del hombre. Annie Besant. Cuando pregunté, y Annie Besant, me sacaron la biblioteca, me abrieron la biblioteca, me dijeron, todos estos libros son de Annie Besant. Por Dios, le pedí que me prestaran el libro. Ese mismo día lo leí todo, arrobada, emocionada, porque entendía, me enamoré de la teosofía. Y lo leí al día siguiente otra vez completo, no sé cuántas horas, pero me lo leí completo y le dije, ¿puedo hacer los papelógrafos para que cuando enseñen, ¿no? Yo hacía los papelógrafos. Y así conocí a la Sociedad Teosófica de entonces y nunca más salí. Y así de esa manera circunstancial, muchas personas llegan a la Sociedad Teosófica como algunos hermanos en Perú, unos muchachos muy lindos, Néstor y Giancarlo, que iban a comprar dentro de esas personas que venden libros usados, iban a buscar algo, ¿no? Sin saber que encontraron una revista que se editaba en Perú. Y era muy pequeñita, era casi un folleto. Ahora ya es revista, se llama Búsqueda. Y ahí estaba la dirección. Entonces empezaron a buscar y después entraron a un restaurante donde nosotros con Julio íbamos y pegábamos esos carteles, se invita a conferencias, en los restaurantes vegetarianos, tiendas, pedíamos permiso y los pegábamos. Bueno, así era la difusión en ese tiempo. Y ellos llegaron así, por una revista encontrada en un lugar increíblemente común de estas personas que venden libros usados, y por avisos que nosotros dejábamos en restaurantes. En esos tiempos de Acuario, como les digo, que todo avanza, ahora tenemos el Zoom. Mire cómo se va acercando, o sea, la época está haciendo que nos llegue el conocimiento cada vez más fácil. Ahora, Facebook, Instagram, páginas web, ¿no? Todo eso, y todo es gratis. No tenemos que salir de las casas. Prendemos el Zoom y nos reciben con mucho amor y nos dan las conferencias. Y yo me pongo a pensar qué vida tan increíble nos toca vivir en estos tiempos. Lo que antes era alistarse, cambiarse, ir, buscar si es que nos conseguíamos que alguna vez alguien nos llevara, ¿no?, a las conferencias, pero ahora nos entregan material, nos entregan libros gratuitos en PDF, en Word. Para los que deseen, entren a la página de la Federación Interamericana
donde también está México. Dentro de la federación hay países y dentro de cada país hay un link y cada país tiene bibliotecas enormes donde uno puede entrar y bajarse los libros gratis. Tengo la sensación de que estamos en una época en la que todo lo queremos degustar. Así como vamos a un centro comercial, a una tienda, un restaurante, y nos hacen degustar un bocadito, ¿no? Un bocadito. Y hay personas especialistas en ir y comer todos los bocaditos. Van a reuniones, van a compromisos, porque quieren comer así los bocaditos, ¿no? Y se conforman con ese poquito que han comido y dicen, ah, bueno, sí, sabe así. Pero no van más allá. Mientras que en la sociedad teosófica, ¿no? Ahora tienen locales, hay personas que preparan los temas y termina la charla y después nos invitan una bebida, galletitas y nos tratan lindo. Pero seguimos buscando, como aquí, ¿no? O sea, está lindo, ¿no? Voy a probar. Entonces, ¿qué es el significado de ser teósofo? Pues dentro de ese grupo les estoy contando que es más o menos para que se den cuenta la diferencia de qué es estar fuera y qué es estar dentro. ¿Cuál es la diferencia del que está dentro? Percibe en ese yo interno esa esencia que le produce esa sensación de satisfacción, esa sensación de llenura, de plenitud, pero eso no se puede transferir. Podemos transferir el conocimiento que no es nuestro, le pertenecen a los autores, pero no podemos transferir eso. Entonces, esa sensación que significa estar dentro y formar parte de una enorme familia. Hay veces he intentado pensar que es como encontrar a una persona y decir, bueno, sí, estamos enamorando, es decir, salimos, pero sin compromiso. ¿Alguna vez le han preguntado a una persona que sí tiene compromiso y tiene una pareja estable, es decir, pasó por el matrimonio, cuál es la diferencia de sentimiento que hay entre los dos casos? Bueno, yo pude pasar por esa experiencia y sí, hay una enorme diferencia, ¿no? Completamente diferente. Se siente la unidad en vivo, mientras lo otro parece que es simplemente un compromiso. La señora Rada, esto es para los que ya quieren entrar, ¿no? Los que están afuera, yo creo que hay una parte que se llama el compromiso. El compromiso es la simbiosis que hay entre la parte externa, la personalidad, y lo que yo estoy sintiendo en el mundo interno. Es decir, ¿qué es lo que siento en el mundo espiritual? Si se adopta ese compromiso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el servidor que se compromete sabe que está entrando a un proceso, a una escuela viva, porque la Sociedad Teosófica es una organización que está viva, sostenida por la energía de los maestros, porque el proyecto es súper largo. O sea, tiene que pasar la época de Acuario, donde teósofos desde los antiguos hasta los que están ahora y los que todavía nos seguirán, siguen teniendo la misma responsabilidad de empujar a la evolución del progreso. ¿Por qué? Porque estamos recién empezando
la semilla de terminando la quinta subraza y empezando la sexta, que es la espiritual. Entonces, nos toca un camino muy largo, de cientos de años. Entonces, estamos dentro de un proyecto tan largo que todos hacemos falta. Y si lo comparamos con un partido de fútbol, algunos juegan como titulares y otros siempre están en la banca de suplentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la diferencia. ¿Por qué? Es la única forma de entender lo que dice Radayi, la señora Rada. Radayi, bueno, yo le decía Radayi, todas las personas que la conocían me decíamos Radayi, porque es algo así como decir Radacita, ¿no? Es un diminutivo. Dice, si los miembros de la Sociedad Teosófica trataran en serio de vivir de acuerdo con sus ideales, el mundo respetaría a la Sociedad Teosófica. Pero si decimos una cosa y hacemos otra, nos respetarán. No nos respetarán. Ahora sí, gracias, que aquí hay una cosa tapando. No nos respetarán. Si hablamos de la fraternidad. Si hablamos de la fraternidad y no nos sentimos hermanos, ¿qué pensará el mundo? ¿Qué pensará el mundo? Gracias, Julio, porque me tapabas. Muy bien. Eso es lo que decía la señora Rada. Eso es para los que son miembros. Así que, continúa ella. Así que, según la conducta de todos nosotros, de acuerdo a nuestra dedicación, altruismo y en nuestro ardor por encontrar la verdad, de todo eso depende el futuro de la Sociedad Teosófica. Entonces, de acuerdo al paseo que hemos hecho ahora, yo creo que estoy retrocediendo a propósito para poder encontrar el título. El teósofo, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de ser teósofo? Muchas gracias, Edith. Una manera, una forma sencilla de expresar tantas cosas que son útiles para los seres humanos y que a nosotros que somos estudiantes de teosofía nos clarifica muchas cosas fundamentales para continuar estudiando y alcanzar el objetivo que sin proponerlo de manera personal puede uno llegar a alcanzarlo, es decir, llegar a ser teósofo. Entonces, en la clave de la teosofía dice que aquel que llega a ser teósofo es porque hace objetiva la teosofía, no solo conoce o sabe de ella y no la practica, sino que hay que practicarla. También dice, un verdadero teósofo debe conducirse con justicia y caminar humildemente. Desde luego, hay una gran diferencia entre un estudiante que pretende y un verdadero practicante de la sabiduría divina que realiza las acciones con justicia y con humildad. Así se camina por la vida. Así es. Querido hermano, lo que yo quería compartir en esta charla es que en este mundo en el que estamos, lo que he tocado ahora, hay una diferencia muy grande. Es decir, cuando por ejemplo, iba a la sociedad, ¿no? Cuando el año 84, era lindo, sí, pero quiero transmitir algo. Yo creo que todos en la vida se han enamorado.
Entonces hay una especie de locura, ¿no? Una efervescencia. Es esa necesidad, esa sed, ese hambre de estar allí. El de estar enamorado es estar medio loco, porque se hace cosas impensables, porque es inspiración. Estar enamorado es muy parecido a lo que se siente estar como miembro de la Sociedad Teosófica. Y eso es lo que quiero transmitir a los que están aquí y no lo son. Porque solamente falta la decisión de decir, quiero probar eso, ¿no? Y saber que los que han estado fuera y después han entrado, hay una diferencia enorme. Porque hay algo que sí comentaba yo con el hermano Gaspar en Brasil, Alfredo Puig, que fue secretario general, fue secretario personal, perdón, del señor Sri Ram. Cuando conocí a Walter Ballesteros, el secretario general de Colombia, les quiero contar esa parte. O sea, cuando conocí a Walter Ballesteros, realmente es verdad lo que está en la teoría. O sea, nos vimos, nos reconocimos. Él ya era viejito, él tenía 88 años cuando vino. Y nos vimos y nos abrazamos tan fuerte. Nos reconocimos, o sea, y fuimos al aeropuerto y él no sabía cómo éramos y nosotros sabíamos cómo eran ellos. O sea, ellos venían así, nosotros tampoco los conocíamos, pero yo los miraba y dije, él es. Y no nos soltábamos y lo más increíble que se me quitaba la respiración. No podía respirar y él lo único que hacía era llenarme de besos. Y andábamos así como esos ositos que venden esos muñecos, ¿no? Que venden, que le llaman los ositos cariñosos, ¿no? Que nos así, que andan así. Así hemos andado todo el tiempo que él estaba en Lima. Y él me decía, venimos trabajando juntos, hija, venimos trabajando juntos. Entonces, y yo sentía cuando a él le pasaba algo en Colombia. Entonces me desesperaba, lo llamaba por teléfono y le decía a don Walter, ¿qué pasa? Y me contaba lo que estaba pasando. Es decir, los egos estamos unidos dentro de la sociedad. Lo que dicen los maestros es cierto. Es una sensación, como intento explicar, pero no encuentro otra forma que decir, es una locura de amor, ¿no? Que no se va. La diferencia de la curiosidad es que desaparece. O sea, inclusive me olvido del tema. Pero esa es la curiosidad. Pero eso de acá es distinto, es como el amor permanente. O sea, cada vez en vez de desaparecer, más bien crece. Entonces, de ahí viene que los servidores son inagotables. Aunque tengo que quejarme que a veces nos hacen trabajar. Yo tengo un jefe, pero pero sí, es eso. Eso es lo que quisiera transmitir, pero como ven, no se puede transmitir en palabras. No se puede transmitir en palabras. Pero intento transmitir la emoción. Y me ha pasado lo mismo con la señora Rada. Es verdad. Igual con Gaspar. Y otros, ¿no? No quiero dejar de nombrar a algunos porque es verdad. Inclusive me pasó con Julio. Yo lo reconocí y él no me reconoció. Bueno, ella es una nueva, pero yo sí lo reconocí. Y pero eso es lo que quiero transmitir. Si falta ese empujón para decir yo quiero, no se lo pierda. Es como estar invitados a una gran fiesta y no decidir por el vestido que te voy a poner. Eso es todo. Gracias, hermano. Gracias, Edith. Pues ahí está la invitación
para vivir esa experiencia tan maravillosa de estar dentro de la sociedad teosófica, de sentir el placer de estudiar con hermanos que en grados diversos, pues llegamos a comprometernos por esta gran causa, que es la causa de los maestros, que es la causa de la humanidad. Entonces, es de esta manera que eh, ella no lo dijo así, yo lo digo explícitamente, directamente. Sí, es una buena invitación, es una magnífica oportunidad para que piensen en hacerse miembros de la sociedad teosófica. Es una experiencia diferente, No sé que la solamente cada quien la vive a su manera, pero es especial para cada quien. Así es. ¿Podría decir unas palabritas? Adelante. Adelante. Sí. Sí, adelante. Sí, hermano Enrique, buenas noches a todos. Buenas noches, Julio. Solamente quería repetir lo que decía el señor Jinarajadasa sobre este asunto de ser teósofo o no ser teósofo, ¿no? Es una decisión que uno toma en algún momento de su vida. Y lo que decía esa figura notable que llegó a ser presidente internacional de la sociedad, es de que uno toma la decisión de ser teósofo según su naturaleza, ¿no? Quizás porque uno sea más, más mental, el otro sea más emocional, cada uno de acuerdo a su modo de ser. Pero en el fondo, en el fondo, uno toma la decisión de hacerse teósofo porque cree que estar en el ambiente de la sociedad teosófica, recibir la energía espiritual de la sociedad teosófica, conocer las enseñanzas de la sociedad teosófica, ¿no? Lo van a ayudar a ser una mejor persona, un ser humano más amoroso, un ser humano más servicial, un ser humano más correcto, un ser humano más moral, y uno poco a poco va a lograr hacer un aporte a la comunidad en la que nos ha tocado vivir esta existencia, ¿no? Y se va a convertir en un elemento positivo para los demás seres humanos, ¿no? Entonces, en el fondo esa es la decisión que uno toma, ¿no? O sea, quiero ser mejor ser humano y quiero conocer qué significa ser hombre, ¿no? ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿No? La sociedad nos da eso que podríamos llamar una mística, ¿no? Una mística. Asumir una mística, asumir unas enseñanzas espirituales y un desafío a nosotros mismos para tratar de ser mejores, ¿no? Entonces, en eso estriba la decisión, según decía el señor Jinarajadasa, ¿no? Es una decisión que viene desde adentro, ¿no? La personalidad externa, la mente concreta, no es suficiente para tomar esta decisión, ¿no? Porque la mente generalmente es egoísta y está buscando qué me conviene a mí, ¿no? ¿Qué es lo mejor para que yo esté más tranquilo, ¿no? Como decía, como decía el poeta español Francisco de Quevedo, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Con tal de que yo esté bien, a mí qué me importa, ¿no? Entonces, la actitud de ser teósofo es exactamente lo contrario, ¿no? Es exactamente lo contrario, abandonar esa mente que solo mira hacia mi propio provecho y abrirla a la humanidad para decidir convertirse en un elemento que ayude a que se realice sobre la tierra el plan de Dios, ¿no?
el plan de Dios, que es la evolución para todos los seres vivos, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, querido Julio. ¿Alguien más desea expresar algo? ¿Una pregunta, una opinión? Rosy, adelante. Gracias, mi querido Enrique. Primeramente, pues felicitar a mi querida hermana Edith, pues muy enriquecedora, muy hermosa tu charla. Te agradezco con mi corazón porque, bueno, me enriqueciste, me ilustraste muchas cosas que desconocía de, pues de Annie Besant, de Led Bitter, que es alguien a quien yo admiro mucho. Sobre todo, bueno, tiene muchos muchos libros él, pero hay uno que yo amo mucho y siempre lo comparto, que es un folletito amarillo que es Aquellos que lloran en la muerte de un ser querido, bueno, está en mi biblioteca. Y ahorita que comentabas de el señor Walter Ballesteros, bueno, pues me dio un vuelco el corazón porque yo no tenía ni la más mínima idea quién era. Te pido una disculpa, desconocía. Yo soy nueva en la sociedad, tengo 12 años. Entonces, pues yo leí un libro hace muchos años y Enrique lo sabe, que se titula Teosofía Esencial Aplicada de Walter Ballesteros. Bueno, a mí me dio un vuelco el corazón cuando lo leí, fue tan extraordinario que sabe Enrique que conseguí pues ahora sí que casi muchísimos para yo poder compartirlos a amistades, amigos que pudieran entrar a la sociedad. Y no hubo uno solo que no se enamorara de esas palabras, de esas sabidurías tan hermosas de Walter Ballesteros. Ahorita yo sé que lo conociste, yo no sé si esté en mundo físico o ya desencarnó, pero No. bueno, fue verdaderamente extraordinario. Para mí fue un pilar en mis estudios teosóficos y bueno, pues qué emoción saber ahora quién es. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos este libro que él hizo. Seguramente no sé si ha hecho más, pero este libro es un verdadero tesoro, es oro molido. Lo recomiendo mucho, se consigue ahí en la sede nacional. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu enseñanza, por compartirnos. Y bueno, pues un abrazo muy cariñoso y muy fraternal de México para ti, mi querida hermana. Gracias. A ti. Gracias, Rosy. Adelante, tocayo, y agradecerte tu presencia hoy en los estudios, en los trabajos de la logia Blavatsky. Adelante. No, pues muy bonita Ceci. la conferencia. Gracias, tocayo. Edith, increíble, realmente contagias el entusiasmo. Y yo no sabía que te había llevado Julio a la Sociedad Teosófica. Y y qué bueno, ¿no? Porque hacen una dupla increíble. Y y qué bueno, tocayo, que invitaste a Edith, porque siempre transmite un magnetismo muy peculiar. Y ojalá esto también se grabe y se pueda subir a la página para que la gente te pueda ver después la charla, ya que fue grabada. Aquí está Carolina, que yo creo que va a hacer ahí el esfuerzo para que eso pase. Y y pues nada más eso, felicitar a Edith. Ya me había invitado a Edith, yo no sabía que de la charla, supe por ella que iba a estar que iba a estar ahora. Y bueno, yo tenía un paciente hasta entonces me conecté como 5 minutos más tarde, pero al final ya pude ver más o menos toda la charla. Entonces, un abrazo a todos los que están aquí presentes y sobre todo a Edith y a Julio. Gracias por la charla y a ti, tocayo. Gracias. El domingo yo te voy a Gracias. ver aquí el martes. Gracias por distraer unos minutos de Gracias. tantas tareas importantes que tienes que realizar. Muy amable. Para quienes no lo saben, el doctor Enrique Rey es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Tiene muchísimo trabajo, además de su actividad personal, que es vastísima, así que por ello, muy agradecido. Perdón, hermano, ahora que estamos en esta parte de la sexta, en quinta subraza, entrando a la sexta, los invito a la página web de América Teosófica, es www.americateosófica.org, donde están las bibliotecas de todos los países. Pueden bajárselos gratis y pueden disfrutar de las lecturas, conferencias, en fin, las revistas que están geniales. Hay muy buen material aquí. Les enviamos un fraternal abrazo a nombre de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, en particular de la Logia Blavatsky de la Ciudad de México
y en lo personal de mi parte. Muchísimas gracias, queridos hermanos peruanos. Gracias. Un abrazote. A Un todos. abrazote. A todos los hermanos mexicanos, ¿eh?